Un buen domingo para todos, bienvenidos. Vamos a escuchar, comentar, reflexionar la palabra que hoy la liturgia nos regala. Entonces vamos a iniciar buscando en el Evangelio de Mateo el capítulo 13, desde el versículo 3 en adelante, donde prácticamente Mateo recoge una serie de parábolas y dichos de parte del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar en todos estos domingos que vienen del tiempo ordinario algunas parábolas propuestas. Por cierto, son 7 y sabemos muy bien que el número 7 significa infinitamente, es un número perfecto, es un número que en cierto modo Mateo, iniciando estos discursos con parábolas por Jesús, nos quieren decir cada vez que te sirva, cada vez que tú necesitas escucharla, lo puedes repetir. Eso es como cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, o sea, todas las veces que lo necesites. Entonces, no es una casualidad que a partir de este capítulo, el capítulo 13, Mateo nos propone una serie de parábolas, que el número es de 7 parábolas, que quiere decir cada vez que lo escuches, cada vez que lo necesitas, ahí están esas parábolas. Entonces vamos a iniciar leyendo antes de todo este evangelio, que por cierto es un evangelio donde Jesús dice esta parábola, pero también al mismo tiempo no solamente lo dice, sino lo explica. Él mismo hace la homilía a su discurso y es muy interesante. Así que escuchemos. Decía, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron y porque no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Queridos hermanos y hermanas, para ayudarnos a reflexionar, ¿cuál es la dirección, cuál es la luz que Jesús da a esta parábola del sembrador? Nosotros nos podemos ayudar siempre quedándonos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, pero vamos a ir hacia el versículo 18. ¿Por qué? Porque esta es una parábola donde Jesús no solamente la dice, sino que la explica él mismo. Y podemos ayudarnos a través de las líneas de lectura que el Señor mismo nos quiere y nos ha regalado. Entonces, al inicio él dice así, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Pues aquí ya hay una línea. Es importante que cuando nosotros vamos a la Eucaristía, nosotros nos preparemos ya desde nuestras casas. ¿Cómo nos vamos a preparar? Por supuesto, la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer todos los domingos es, hoy el Señor, ¿qué tiene así de interesante, de importante de decirme? Y es ahí donde comenzamos a preparar el terreno de nuestros corazones. Por supuesto que cuando llegamos a la iglesia, aparte de los pequeños saludos que nosotros hacemos a nuestros hermanos que encontramos de la asamblea que participan con nosotros a la Eucaristía, es un momento importante también recogernos en oración y vamos a disponernos a la celebración eucarística con el canto y por supuesto con la apertura de nuestra mente y de nuestro corazón a escuchar la palabra que en este domingo el Señor nos quiere regalar. Por supuesto que nosotros los sacerdotes tenemos también que hacer el mismo procedimiento vuestro. Tenemos que prepararnos, tenemos que hacer que esa palabra sea comprendida y sobre todo centrar nuestra homilía, nuestra reflexión, sobre todo basado en el Evangelio que viene proclamado el domingo. No me gusta que algunos sacerdotes hablen de política o hablen de otras temáticas que
siendo también importante, de todos modos no, nos alejan un poquito de lo que es el centro, digamos, de la proclamación del Evangelio. Si nosotros vamos a decir algo, por supuesto que lo podemos decir, pero al centro de todo tiene que estar siempre esa palabra que viene proclamada ese domingo. Si nos alejamos o decimos totalmente otra cosa, o temas sociales o problemas sociales que no tienen nada que ver con el Evangelio, lamentablemente nos estamos equivocando. Entonces vamos a poner siempre al centro el Evangelio. ¿Por qué? Porque la finalidad de la proclamación del Evangelio es que antes de todo la gente lo escuche y no solo, y lo comprenda. Si nuestros cristianos no entienden la palabra proclamada, nosotros no buscamos la manera de hacérselos accesible a todos, un discurso, una reflexión, una homilía que sea accesible a los grandes, a los medianos, a los pequeños, a los chicos. Por supuesto que nuestra pregunta sería, ¿cuál es la finalidad de nuestra homilía, de nuestra reflexión? Si no es aquella de hacer accesible esa palabra para que todos la entiendan. Como dice la palabra de Jesús, viene el diablo y lo poco que fue sembrado en nuestro corazón, se lo roba el diablo porque aprovecha de esa incerteza que nosotros no tratamos de que efectivamente nuestros cristianos hagan ese paso, vivan ese paso, que entiendan, comprendan realmente esa palabra. El segundo ejemplo que el Señor nos hace dice, el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría. ¿Cuántos de nosotros no ha escuchado una palabra y en un cierto momento de la celebración nos ha llenado de gozo esa palabra? Hemos sentido realmente la presencia de Dios a través de esa palabra, de esa proclamación de esa palabra. Pero ¿qué sucede? Ahora aquí viene la parte más interesante que nos ofrece Jesús. No significa solamente de sentir un gozo, una emoción que podría revelarse momentánea, circunstancial, sino que tiene que tener su fruto, su séguito. Entonces vamos a escuchar cuáles son los riesgos de este segundo ejemplo que nos regala el Señor. Dice el Señor, pero porque no tiene raíz en sí mismo, por ser inconstante, sucumbe enseguida en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra. Ahora hemos entendido. Aquí dice que porque no es perseverante, no es constante, entonces el problema es que esa palabra cae en nuestro corazón, vamos a decir así, en vano. Ustedes se dan cuenta que lo que dice el Señor es la realidad que muchas veces nosotros vivimos. La recibimos con alegría, pero como somos inconstantes, poco perseverantes, al final esa semilla se pierde en el tiempo. No sé, me hace pensar a aquellos que vienen una vez al año a la Eucaristía, aquellos que no son constantes, que no son perseverantes. En realidad, la Santa Misa dominical es una escuela espiritual, es una continua catequesis para nuestra alma. El penúltimo ejemplo que el Señor nos hace, el que fue sembrado entre los abrojos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza sofocan la palabra que queda sin fruto. Este es otro ejemplo que el Señor no solamente dice, que nos explica Él mismo, las preocupaciones de la vida. ¿Cuántas personas nos dicen, no voy a la misa porque no tengo tiempo, porque tengo muchos problemas, porque en realidad no tengo espacio para dedicar el domingo, porque el domingo es el único día libre, entonces lo tengo que dedicar, que si a ir al centro comercial, que si pasarle en familia, que lavar, que planchar, que hacer las cosas que durante la semana no puedo? En realidad, estamos en un mundo con un sistema, si nos damos cuenta, un sistema muy materialista y tenemos que estar muy atentos, porque en realidad el Señor nos dice, ustedes están en el mundo
viven en el mundo, pero no son del mundo. Entonces hay que reservar también tiempos, por supuesto, para Dios y también tiempo, por supuesto, para nosotros. O sea, para dejar que Dios fluya en nuestros corazones. Hermano, yo me recuerdo que en el 2002, cuando a mi madre le diagnosticaron un cáncer agresivo, un cáncer que según los doctores ella tenía de 3 a 6 meses solamente de posibilidad de vida. Yo me recuerdo que antes de la Eucaristía estaba muy mal, tenía muchas ganas de llorar. Ustedes dirán, bueno, tú eres sacerdote. Sí, soy sacerdote, pero en ese momento también era un sacerdote hijo. Y estaba viviendo ese momento también de desesperación, como todos ustedes. Y me recuerdo que antes de la Eucaristía, y repito, donde me sentía muy triste, necesitaba una palabra. Y yo le dije al Señor, Señor, por favor, regálame algo, regálame una frase, regálame una palabra que me aliente, una palabra que me llene, una palabra de la cual yo pueda apoyar toda mi confianza en ti. Y me recuerdo que inicié la Eucaristía, no había leído antes el Evangelio, inicié la Eucaristía en el momento en que me tocó leer el Evangelio. Me recuerdo exactamente que la palabra era aquella donde decía, hablando de la oración, decía, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Y de verdad que me quedé sin palabras porque el Señor en ese momento me estaba regalando esa palabra de vida eterna. Y fue una palabra para mí importante, una frase, una citación bíblica que me ayudó a afrontar el problema de salud de mi madre. Y yo dije, el Señor me está pidiendo una cosa a través de esta palabra. Oración, perseverancia, insistencia en la oración. Pero si yo hubiera estado distraído, tal vez esa palabra no hacía efecto como lo hizo ahí en ese momento donde yo estaba pendiente, atento a esa palabra que el Señor me quería regalar. Todos los domingos el Señor nos quiere regalar una palabra. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder leer, interpretar esa palabra en el caso nuestro, en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras tribulaciones. Hemos llegado ya al último ejemplo, ese terreno bueno que el Señor nos habla. Y dice así la palabra: y el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra. Primero, oye. Segundo, es el que la entiende, es el que efectivamente dice, he entendido lo que el Señor me quiere decir. Este sí es el que da fruto porque oyéndola y entendiéndola puede producir fruto, decide de producir fruto. Y aquí hay un detalle también muy bonito de parte del Señor. ¿Por qué? Él no dice, el que la oye y el que la entiende produce frutos en forma general. Él dice, y él da de los %, y es interesante. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a nuestras capacidades, es de acuerdo a nuestros carismas, es de acuerdo al empeño que cada uno pone delante de esa palabra. Y dice, quien produce el 100, otro 60, otro 30. El Señor no dice, este será más bravo que el otro, sino de acuerdo a las posibilidades, al carisma, a los dones de cada uno, al empeño, vamos a decir, y la gracia que nosotros vamos a poner en ese escuchar y ese entender y realizar, digamos, la vida práctica a través de la luz y de la columna del fundamento de esa palabra. Entonces, hoy, queridos hermanos y hermanas, estamos contentos, de verdad que es importante algunos detalles.
Yo le voy a compartir lo que yo hoy les dije a mis parroquianos aquí en Italia. Yo les dije, es importante proclamar la palabra bien. Los lectores tienen que estar preparados, no tienen que improvisar ese momento. Tienen que leer la palabra antes de la misa. Es importante de que ellos recuerden que es palabra de Dios, no es palabra de cualquier hombre, es palabra de Dios y como tal tiene que llegar en los oídos y en los corazones de las personas. Y uno de los modos que nosotros ayudamos al Señor para que llegue esa palabra con más eficacia y para que sea más eficaz en nuestras vidas, es que venga proclamada, por supuesto, con autoridad clara, precisa, respetando las normas ortográficas y todo lo que significa presentarla bien, con decoro, con decoración. Digamos así, en este modo. Así que, queridos hermanos, yo oro por cada uno de ustedes, les deseo un domingo maravilloso. Vamos a aprender hoy de esta palabra. Recuérdense que quien se queda a casa, aún diciendo de que es un creyente, de que es un católico, lamentablemente te quedas en casa dejando de aprovechar esa proclamación de la palabra, no solo proclamarla, sino también escucharla y entender la reflexión que tu párroco, el sacerdote en ese momento, ha preparado especialmente para su rebaño, para su grey. Así que no te quedes en la casa. Hoy te invito de que realices en sí esa parábola que el Señor nos regala, la parábola del sembrador. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y un buen domingo para todos. Yo les envío mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan un poquito porque les voy a decir algo. Se les quiere y se les quiere un montón. Gracias. You're bigger than all these things. When I can't find what to say, somehow you know that you love me the same. Jesus, are you even real? Sometimes I pray, but I still can't feel the peace that you claim.